Siento que aquí está. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a continuar. Noches. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase porque nos faltó todavía ver un poco de lo que vieron la semana pasada, si no estoy mal, de los mandatos. Entonces, vamos a ver que todos nos sigamos ubicando, pues, en los artículos propiamente que se vieron en la clase pasada para que veamos ya la redacción del mandato. Vamos a verlo simple porque ya entramos pues en la clasificación meramente pues doctrinal, pero vamos a ver diferentes redacción de variantes, una minuta básica, vamos a ver ciertos casos de forma del mandato y algunos ejercicios. Entonces, perdón. Vamos agarrando todo su código civil y se van ubicando en el artículo 1687. ¿Se recuerdan que nosotros vimos la clasificación? Antes de entrar en materia y en contenido de estos mandatos, vamos a ver propiamente la clasificación. Entonces, a ver, solo voy a agarrar mi tablita para apuntar las personas que contesten. Levantando su manita. ¿Se recuerdan lo que vimos de los mandatos, va? Entonces, ¿se recuerdan que teníamos un caso donde Carlos y Roberto, pues, eran, ya sean hermanos o estaban como amigos, estaban actuando y uno les quería dar poder. Cuando una persona, ustedes como notarios vengan y llegan a su oficina y llega un cliente y el cliente les dice, es que quiero darle el poder. ¿Qué interpretan ustedes ahí? ¿Cómo? Que la persona, los particulares, lo que desean otorgar es un mandato. Entonces, miremos unos ejercicios antes de entrar en contenido propio de la ley. ¿Se recuerdan que teníamos a Carlos y a Roberto? Elemento 1 y 2. Elementos personales, 1 y 2. Carlos y Roberto. Carlos viene y llega con ustedes a su oficina y le dice, mire, mire, licenciada, quiero que Roberto administre todos mis negocios, actúe en mi nombre, pueda vender específicamente determinada casa y aparte, por ser mi mandatario, bueno, por tener mi poder, reciba 5,000 mensuales. ¿Qué tipo de mandato tenemos aquí? Según los que vimos en la clase pasada. ¿Quién me contesta? Dígame, Jacqueline Araceli Osoy. Buenas noches, licenciada. ¿Sería un mandato general con representación con cláusula especial? Un mandato general con representación con cláusula especial. ¿Especial para qué? Para vender el bien inmueble. Ok, para enajenar sería ahí. ¿Pero sería ese con representación o sin representación? Jacqueline. Con representación. ¿Por qué? Dígame, Jocelyn. En este caso, como se dijo que le daba el poder para que él actuara en nombre de él, tendría que ser, digamos, podríamos entender lo que es con representación, porque no va a actuar a nombre, digamos, no va a ser Roberto como tal, sino va a actuar en nombre de Carlos Hernández, si no mal escuché. Correcto. ¿Y sería un mandato gratuito o un mandato oneroso?
es oneroso porque se está acordando que va a percibir un monto mensual, que en este caso es de 5,000 quetzales. Correcto. Entonces tenemos un mandato general con representación, oneroso y con la cláusula especial para enajenar. Ustedes ya como notarios captaron todas las ideas. Muy bien, entonces vamos a ver otro ejercicio, a ver alguien más que me contesta, que no va a ser ni Jacqueline ni Jocelyn. Viene Carlos y cambia su pensar y es con ustedes. Y Carlos únicamente quiere que Roberto realice determinado negocio respecto a la finca número 5000. Y sí, Roberto va a actuar en nombre de Carlos. No le va a pagar nada. Entonces, ¿qué mandato tenemos aquí? Dígame, Sergio. ¿Sí, Sergio? Perdón, pensé que había conectado el micrófono. Considero que es un mandato especial porque no se va a actuar sobre toda la finca o sobre todo el negocio, sino sobre una parte de la finca. Y el mandato es con representación. Correcto, muy bien, Sergio. Para la otra persona que tiene de una vez levantada la mano, a ver, que creo que era Marilyn. Sí, licenciada. Si Juan, si en dado caso, perdón, Carlos necesita que usted, Marilyn, lo represente exclusivamente en un proceso contra Pedro, ¿qué mandato tendría que redactar usted, Marilyn? Si no estoy mal, es un mandato judicial, solo a nombre de Carlos sería, ¿no? Sí, usted va a representar en un proceso judicial a Carlos. ¿Qué mandato sería? ¿Mandato judicial con? Con representación. Correcto. Nunca se les olvide el sin o con representación. Es bastante importante. Casi sí, muchos notarios no lo usan, pero para su examen sí ténganlo en cuenta porque también a veces se pregunta esto. O en dado caso a veces en el archivo de protocolos quieren todo bien detallado. A ver, ¿quién más? Miremos otro ejercicio. Del que me preguntaron. Que no sean nadie los que ya han contestado. A ver. Carlos necesita que Roberto lo represente para contraer matrimonio con Ana. Entonces, ¿qué mandato se tiene que realizar? No miro manitas, no miro manitas. Dígame, Jocelyn. En este caso sí se necesita que sea un mandato con representación especial, porque lo marca el artículo 1692, ¿verdad? Para contraer matrimonio. Dígame, Henry. Sí, licenciada, solamente para apoyar a la compañera, en este caso sí sería un mandato especial. Un mandato especial. ¿Pero para qué? Sabemos que el Eh, mandato li- es... Perdón, Perdón, licenciada, perdón. no levanté la mano, lo siento. Bueno, primero hay que ver si la persona que quiere que lo represente está fuera de Guatemala. Uno. Si está fuera de Guatemala, entonces sí aplica este tipo de mandato. Y yo me iría por un mandato especial con representación para contraer matrimonio. Correcto, muy bien, Eric. Un mandato especial con representación para contraer matrimonio. Los mandatos son bien específicos porque, como dice coloquialmente el cliente, le estamos dando la potestad, el poder, el beneficio de nuestros derechos a alguien para que él o ella los ejecute en nuestro nombre. Entonces tienen que ser bien detalladitos eso. Bueno,
Ya los apunté a todos los que participaron. Pero vámonos ahora sí al 1687. Forma del mandato. Como regla debemos estudiar la exigencia de la propia escritura pública, sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas por la propia ley. Pero para nuestro ejercicio notarial, para seguir con la redacción que vamos a ir viendo, nosotros tenemos que trabajar con una escritura pública de mandato. Entonces, miremos el artículo 1687. Dice, el mandato debe constar en escritura pública. Entonces, ¿en qué tiene que constar el mandato? En escritura pública. Como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Nos dice, no es pues también que no es necesaria la escritura pública cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante alcalde o juez local con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio que el otorgamiento del poder esté en escritura pública. Cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite, el mandato ahí propiamente nos está hablando de otra forma que son las cartas a poder. No dar el poder no por un mandato, por una escritura pública, sino por una carta de poder, que ahorita se los voy a explicar. Y también el mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establezcan las leyes procesales. En sí, las leyes procesales tendríamos que establecernos con del 188 al 195 de la ley del organismo judicial, las que vimos la vez pasada. Ahí están los requisitos propiamente del mandatario judicial. Entonces, lo establecido por la ley de los mandatarios judiciales en el 188 en adelante es donde nos dice quiénes son las personas hábiles para gestionar ante los tribunales por cualquier otra razón que la persona no pueda comparecer ante ella, ¿verdad? Y que esté fuera o tenga algún impedimento que no pueda estar. Pero ahí del 188 al 195 nos habla de los mandatarios judiciales y abogados. También en el capítulo 2, pues ya vemos las calidades y las actuaciones de los abogados, pero eso es propiamente de la ley del organismo judicial, cómo van a actuar esos mandatarios judiciales. Entonces, ¿es obligatorio que el mandato deba constar en escritura pública? Sí, a menos que lo que se esté haciendo sea menos de 1000 quetzales y no sea algo para enajenar bienes, ¿ok? Subrayen bien ese artículo 1687. ¿Cómo debe estar consignado el mandato? En escritura pública de mandato. Pero si el valor no excede 1000 quetzales, se puede otorgar en un documento privado, legalizado por el notario o un acta levantada ante un juez o un alcalde. Entonces, si se refiere propiamente a la enajenación, de bienes o gravámenes de bienes inmuebles o derechos reales sobre los bienes inmuebles, este sí tiene que constar en escritura pública. Como vieron, de ahí en el 1688, en el 1689, 90, 91 y 92, nos sigue hablando de los mandatos, donde estos pueden ser objeto de todos los actos o negocios para que la ley no exija intervención personal del interesado. No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. 1688, ahí hay una excepción. Cuando no podemos dar un mandato, colóquenle ahí, no se puede dar un mandato. ¿Cuándo se da el hecho de testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones? ¿Ok?
Esa es la excepción de cuando no podemos dar mandato, es un impedimento del mandato. Ahora vámonos al artículo 1704. El 1704 nos habla propiamente de la inscripción del mandato. Después de autorizar la escritura, debemos pues analizar las obligaciones posteriores correspondientes que nosotros tenemos como notario. El testimonio tiene que tramitarse para su inscripción en el registro de mandatos, cuando legalmente así corresponda. También de cumplirse otras actuaciones notariales aplicables sobre las obligaciones posteriores, ¿verdad? Entonces nos dice, el testimonio de la escritura pública del mandato y el de la revocación debe presentarse al registro de poderes. Si dan poder a alguien o se lo quitan, este tiene que estar también presentado e inscrito ante el registro de poderes. Artículo 189 del Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos. Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 38-2004. Ahí es donde nos va estableciendo. Y también, si no estoy mal, en el 189 de la Ley del Organismo Judicial, donde el mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que ventilen, etcétera, etcétera. Y registro, tu inscripción deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en los registros que proceda conforme a la ley. Entonces, está en el registro, está la inscripción o el registro de este por medio de su testimonio en el archivo de protocolos, en el Archivo General de Protocolos, en el Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos y en el Archivo General de Protocolos, el cual es a su vez es dependencia de la presidencia del organismo judicial. Entonces, aparte de lo establecido como obligación posterior de entregar las partes y de que al AGP y todo lo demás, tiene otras inscripciones, todas las contenidas dentro de la ley. Luego, para seguir con la redacción, pues nos tenemos que basar en el Código Notariado. Para la instrumentación, debemos observar pues las dos disposiciones correspondientes del decreto 314, siguiendo los artículos que hemos visto, el 29 y el 31. Además de las formalidades especiales que resulten aplicables a la redacción del mandato, depende de lo que vamos a redactar. Entonces, cuando venga alguien y diga, quiero dar un poder, quiero dar una potestad, ustedes no van a empezar a redactar. Lo que tiene que hacer el notario es empezarse a preguntar a quién quiere nombrar, para qué va a administrar, qué quiere que realice, si va a actuar en su nombre o en nombre propio, si tiene que vender algo, si esto tiene un valor de más o menos de 1000 quetzales, si va a enajenar, hipotecar o gravar algún bien, si es para algo específico, si es para un proceso judicial, si necesita facultades especiales, qué limitaciones tiene, si va a haber una remuneración o no, qué bienes son los que se van a individualizar para que él o ella se encarguen, etcétera, etcétera. Después de responder todo eso, permítanme. Vuelven, compañeros. Entonces, después que ustedes se hacen todas esas preguntas, ya podemos empezar a redactar el mandato. Recuerden que, como les digo, llevan una inscripción y ojo ahí, regresemos al 1704. Dice, el testimonio de la escritura pública del mandato y el de la revocación debe presentarse ante el registro de poderes. Subrayen esa palabra, revocación. Para que ustedes, ¿qué entienden con revocar? Anulación de algo sería, licenciada. Ajá. ¿Quién más? Cuando deje de causar efectos el mandato LIC, se puede ir a revocar. Correcto. Pero propiamente, así, sí, claro, es lo que ustedes dicen, pero la revocación del poder. Exacto.
es cuando todo lo que ustedes nos están explicando, compañeros, se lo quitó el mandante. El mandante revoca el poder ante el mandatario. Él le quita el poder. Y justamente deja de tener los efectos legales, ¿verdad? Bien como decía Oliver. Y aparte está la renuncia. Entonces, por eso caía la parte de revocación, coloquen renuncia, que también es otro tipo de registro que se tiene que hacer cuando usted ya no quiere ser mandatario y renuncia a ser mandatario. ¿Ok? Sí, artículo 1704 del Código Civil. Entonces, está la revocación y está la renuncia. Entonces, vamos ya propiamente con la minuta básica de mandato general con representación y cláusula especial. Vamos a agarrar aquí. Bueno, empezamos a redactar. Un mandato general con representación y cláusula especial. Vamos todos redactando ahí en su compu, en su chat, en su cuaderno, como ustedes quieran. ¿Con qué empezamos? Con el número. Con el número de orden. Artículo 29 del Código de Notariado. Váyanse guiando con eso. ¿Con qué empezamos? Con el número de orden. Posteriormente, ¿quién me contesta? Lugar, día, mes y año en donde se levanta el acta. Correcto. Entonces, 1 o número 1 en el municipio y departamento de Guatemala, el 10 de agosto del año 2026, ante mí, Oliver García, notario, comparece. Por una parte, o puede poner Manifestando, Lick. A, Manifestando. así va a ser, va a ver. Comparece Carlos Hernández López, de 40 años de edad, casado, guatemalteco, empresario de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación, con código DPI, con código único de identificación QI, número 4567, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Sígame redactando, Oliver. ¿Qué seguiría? Si ya comparecemos a Carlos. ¿A quién nos falta comparecer ahí? Alberto. Así Sí, mismo, usted, ¿no? el nombre que usted quiera, no hay ningún problema. Y ese siempre se recuerda de los 7 enanitos. Pero no, yo me quedé extendido en el Registro Nacional de las Personas, en Carlos. ¿Qué tocaría ahí? Ahí me falta algo de Carlos y seguir compareciendo. ¿Usted qué dice? ¿Qué me faltaría ahí de seguir la comparecencia del señor Carlos? ¿Ya se pone otorga mandato, Lick, o todavía no? No, miremos el artículo 29. Entonces, ahí ya compareció Carlos, porque recuerden que él es el que va a dar el poder, él va a dar la potestad. Entonces, compareciendo ahí, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, el cual en el presente instrumento se le denominará, puede poner usted ahí por su nombre, porque como no se ha otorgado el mandato, se le denominará por su nombre y doy fe que el compareciente me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y capaces y que por el presente instrumento otorga mandato general con representación y cláusula especial conforme a las siguientes cláusulas. Esta es una redacción. Vamos a ver otra del encabezado. Otra donde comparecen 2 personas.
1. En el municipio y departamento de Guatemala, el 10 de agosto del año 2026, ante mí, Gabriela López, notaria, comparecen a Carlos Hernández, de 40 años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero agrónomo de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación, con el Código Único de Identificación 1234, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, RENAP, quien en lo sucesivo del presente acto se le denominará indistintamente como el mandante. Y B. Catherine Santizo Gómez, de 26 años de edad, soltera, guatemalteca, abogada y notaria de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación DPI con el Código Único de Identificación QI 4589, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, RENAP, quien en lo sucesivo del presente acto se le denominará indistintamente como la mandataria. Punto y seguido. Doy fe. Doy fe, 2 puntos. Que los comparecientes me aseguran de ser de los datos de identificación personal antes consignados, punto y coma. Y B, de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y capaces. Cállese. Y por el presente acto otorgan mandato general con representación y cláusula especial conforme a las siguientes cláusulas o conforme a las cláusulas siguientes. Perdón, yo creo que alguien está hablando. Jennifer, tu micrófono. Hola, amiguitos, soy yo. Gracias. Están viendo caricaturas con el bebé de plano. Pero no tengan pena, sigamos. Pues. Entonces, pueden otorgar solamente, comparecer solo la persona que va a ser el mandante y luego decir a quién le va a dar el mandato o propiamente comparecer las dos. Hay libertad de redacción en ese sentido. ¿Cuál sería para el Archivo General de Protocolos la correcta? Donde comparecen los dos. Donde usamos el artículo 29 en orden. Viendo los requisitos de la introducción y viendo, obviamente, que tenga el ante mí, que estén bien identificados, que se esté estableciendo los datos, que estén, obviamente, en sus derechos civiles y capaces, otorgando el presente acto y el objeto del acto. Entonces, conforme a las cláusulas siguientes. Cláusula primera, el otorgamiento. Sigamos con Carlos y Roberto. Carlos Hernández López confiere mandato general con representación a favor de Roberto Hernández López para que actúe en su nombre y representación dentro de las facultades conferidas. Está otorgando el mandato. Segunda cláusula. Facultades generales. El mandatario podrá realizar los actos de administración comprendidos dentro del mandato y efectuar las gestiones, cobros y pagos y demás actuaciones expresamente comprendidas dentro de las facultades en esta cláusula. Entonces, ¿cómo iríamos aquí redactando? Viendo la cláusula primera, donde el mandante nos manifiesta, puede ser, digamos que él es actualmente parte de una sociedad donde él es socio y necesita ayuda para enajenar ciertos bienes. Ustedes ya la van a ir poniendo doctrinariamente. Van a identificar dónde les va a otorgar, entonces se va a establecer en la cláusula primera del otorgamiento para que la persona que va a ser el mandatario actúe en su nombre y en su representación dentro de las facultades que usted está necesitando. En la segunda ya establece usted las facultades. Manifiesta el mandante que también podrá realizar
ciertos actos de administración comprendidos dentro de la Sociedad Anónima Agropecuaria S.A., dentro del mandato y efectuar las gestiones de enajenar y grabar la finca número 45 establecida en tal dirección, con el área y medidas y colindancias en tal dirección, etcétera, etcétera. Y esas van a ser las facultades. Tercera, la cláusula especial. Además, el mandante va a manifestar y conferir expresamente al mandatario facultades especiales legalmente necesarias para ya sea vender un inmueble identificado o hacer un cierto negocio o asistir a cierto lugar o hacer una actividad. Aparte de lo general, va a tener algo específico que sí o sí tiene que cumplir. Luego, digamos, si va a ser un mandato oneroso, en la cláusula cuarta, la remuneración. Las partes van a establecer que el desempeño del mandato será remunerado en la forma siguiente, que mensualmente el mandatario recibirá en su cuenta de banco del Banco de Desarrollo Rural, número 5678, la cantidad de 5,000 quetzales mensuales o quincenales, etcétera, etcétera. Ahí se va a establecer cómo le van a pagar o si no le van a pagar a su mandatario. La quinta, la cláusula número 5, limitaciones. El mandatario va a manifestar que sí puede actuar de cierta forma, el mandante va a manifestar que el mandatario puede actuar de cierta forma, pero deberá actuar dentro de las facultades expresamente conferidas y no podrá exceder los límites del mandato. No se puede salir de lo ya establecido anteriormente. Y por último, aceptación, efectos y la firma. El otorgante manifiesta conocer el contenido, alcance y efectos jurídicos del mandato. Y nos vamos al yo, el notario, doy fe, etcétera, etcétera. Vamos con el cierre. Doy fe que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. B, que tuve a la vista los documentos de identificación de ambas partes. C, que advertía a los otorgantes de los efectos legales del presente acto y de las obligaciones de presentar el testimonio a los registros respectivos. Punto y seguido. Sigo cerrando. Leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, validez, objeto y demás efectos legales, lo aceptan y ratifican y firman en conjunto con el presente notario o notaria. Firma el mandante, firma el mandatario ante mí y firma usted notario. Y ahí terminó la redacción de un mandato general con representación y cláusula especial. Imagínense que solo es un mandato general con representación. Hasta les ahorra más la redacción, les quita una cláusula. Y que es gratuito, les quita otra cláusula. Entonces, ¿qué en sí es la redacción de estas minutas? La lógica de lo expuesto. Ya los datos ustedes, por ejemplo, para su protocolo se los pueden inventar. Ya ustedes lógicamente, técnicamente, van a ir estableciendo cómo ir redactándolo y que lleve todo lo contenido en la ley. Pero miremos, ya vimos la minuta, entonces ahora veamos si en dado caso Carlos es extranjero y se identifica mediante pasaporte, ¿cambia la naturaleza del mandato? ¿Sí o no? No cambia la naturaleza, sino cómo se identifica el encabezado, digamos. Pienso. Exacto. ¿Cómo comparece? Entonces, Carlos Hernández López comparece con los mismos datos, pero cambia la nacionalidad y se identifica no con DPI, sino que con pasaporte expedido por, y es un documento que tenemos que tener a la vista. Vamos a saber identificar ahí un pasaporte. Ahora, si en dado caso Carlos viene y nos dice, mire, yo le quiero dar un mandato a Roberto, pero yo no sé firmar, ¿qué hay que hacer? Dígame, Henry. Sí, les decía, ahí entrarían, pues, en este caso, pues, los testigos, ya sea de parte
del otorgante para que se ratifique de que sí están firmando a papel, incluyendo la identificación de los que van a firmar. Ajá. ¿Y qué más? Aparte de los testigos, ahí le falta algo, Henry. Dígame, Jacqueline. Con la huella dactilar, licenciada. Correcto, la huella dactilar del dedo pulgar, la impresión de la huella dactilar. Aparte de los testigos, como bien dijo Henry, también la impresión de la huella dactilar. Van a decir, pero ¿y qué pasa si Henry no tiene manos? ¿Qué impresión, perdón, si Carlos no tiene manos o Roberto no tiene manos o el que vaya a comparecer no tiene manos? Tiene que haber otra forma de hallar la impresión de huella dactilar. Hay casos en que se usa el dedo pulgar del pie derecho y queda sentado en el acta. Jacqueline Pineda, por ahí te lo vas a apuntar, Pineda. Ok, ahora miremos otra variante. Y si Carlos no comprende el idioma español, ¿qué hay que hacer como notarios? Mi intérprete. Dígame, Jacqueline. Un traductor jurado, licenciada. Correcto, un intérprete, un traductor jurado. ¿Para qué se usaría? Pues para que el notario garantice que el mandato se está otorgando, que sí va a ser el mandante y mandatario, que sí se están estableciendo facultades que ambos comprenden y que se cumplen las formalidades legales, incluyendo la intervención de un intérprete o un traductor jurado cuando así tiene que proceder. Entonces, ya vimos diferentes variantes, ya vimos una minuta, obligaciones previas, obligaciones durante el mandato, obligaciones posteriores, antes, durante y después. Antes, identificar al mandante, verificar que haya capacidad de ambos, determinar qué es lo que se necesita, clasificar correctamente y legalmente el mandato, determinar las facultades, también identificar qué facultades especiales, si en dado caso, se van a otorgar, individualizar los bienes cuando así proceda, explicar consecuencias jurídicas, verificar situaciones especiales de comparecencia, establecer la remuneración y durante el mandato cumplir formalidades notariales en un artículo 29 y 31 del Código de Notariado. Redactar claramente lo que está pidiendo el mandante y que se vea que sí está de acuerdo el mandatario en cómo se está redactando. Evitar ambigüedades, garantizar la comprensión y la certeza de lo que está escrito dentro del mandato. Cumplir formalidades en sentido de idioma o firma cuando fueran variantes como las que acabamos de ver. Leerle a los otorgantes, obtener la aceptación de ellos y posteriormente autorizarlo y firmarlo. Obligaciones después o posteriores. Extender el testimonio correspondiente a el Archivo General de Protocolos, el Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de Protocolos y la dependencia de la presidencia del organismo judicial del Archivo General de Protocolos. Cumplir las actuaciones de inscripción en el registro de mandatos cuando así proceda, que es lo que estamos viendo. Cumplir avisos, obligaciones y demás obligaciones notariales que se apliquen. También proporcionar la documentación necesaria para acreditar la representación. Obviamente el mandatario tiene que andar con su mandato, no va a andar con la escritura pública, pero sí una copia expedida por el notario que está diciendo que él es mandatario de la persona tal. Regla final para ustedes: si un cliente llega y dice que quiere dar un poder, no empiecen redactando, empiecen preguntándose lo que nosotros dijimos.
no se pueden inventar facultades. El mandatario no puede inventar algo que ya está fuera de su mandato. No se pueden presumir estas facultades. ¿Por qué? Porque el notario debe verificarlas. Entonces, nuestro razonamiento propiamente será la necesidad de dar un poder, la clase de mandato que nosotros vamos a establecer según el caso, si es con representación o no, qué facultades tendrá, a qué fundamento legal está establecido en la ley, hacer la escritura, darle la inscripción respectiva, dar las copias y que el mandatario y el mandante hagan su utilización respectiva con respeto a la ley. Entonces, ahí terminaríamos con el mandato. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda en relación a los mandatos? Una duda, licenciada. Dígame. Lleva siempre el tiempo de timbre normales, ¿verdad? El de 10 de notario y 50 centavos timbre fiscal, ¿no? Espérenme. Ahí vamos a llegar hasta los impuestos. Ahorita la escritura pública del mandato, propiamente la escritura no es de pegarle timbres. A lo que usted le va a pegar los timbres es el impuesto que tiene que pagar en el testimonio. Y si estos... Perdón, solo a ver el chat. Y estos ya van a ver en los impuestos que nosotros vamos a ir viendo. Pero sí se paga un impuesto. Que nosotros estábamos viendo que el impuesto, el único mandato que está exento establecido en la ley es el judicial, que ese no está determinado, que paga absolutamente nada. El general paga, si no estoy mal, 2 quetzales y el especial 10. Pero déjenme confirmar porque no me recuerdo, creo que eso está en la ley. Ahorita les digo cuáles llevan. General 10, sí, general 10, especial 2. Creo que lo dije al revés, ahorita les digo. Licenciada, perdón, ¿cuál fue el que dijo que no pagaba impuestos? Perdone. El judicial está exento, ese no paga impuestos. Gracias, Nick. No tenga pena. Bueno, en lo que yo encuentro el fundamento legal de los mandatos, de los impuestos de los mandatos, vamos a seguir con la clase de lo último que nos queda de tiempo. Creo que esta es nuestra penúltima clase, si no estoy mal, ¿verdad? No sé si ya los notificaron de exámenes, de fechas de exámenes. Supuestamente empiezan el día 17, pero no sabemos No, Lita, exactamente qué ni en clases. cuenta. 17 la otra semana, ya sí, ¿los quedarían Exacto. qué? 2 clases, solo esta y la otra. ¿Y el material? Sí, justamente, fíjense que yo sinceramente no lo he terminado porque sí los quería hacer bien detallados. Y tuve un problema con Classroom. Si vieron, ahí estuvieron comentando también los de la retra del sábado. Nosotros no sé qué pasó, o si compartieron otro código, no me dejaba a mí publicar el examen porque control académico tenía. Traté de publicarles el protocolo y no me deja, me dice que tengo que pedir permiso a control académico, entonces yo en estos días voy a estar viendo porque como son varios documentos, quiero que también estén en Classroom y no solo en WhatsApp, para poder compartírselos. Igual, ahorita que ya lo tengo escaneado, se los voy a mandar por WhatsApp. Lo que sí me falta, sinceramente, es el material que no lo he terminado de redactar. Entonces, por eso es que estaba preguntando si ya les habían notificado exámenes, porque estaba con pena de que yo no les he mandado lo que les dije. Dígame, Sergio.
Ya una consulta nos dan a ustedes, no sé si nos van a proporcionar minutas o ejemplos de minutas. Sí, justamente son los documentos que le estoy comentando que yo traté de subir a Classroom, pero vamos a ver si con esto, ahorita que ya tengo el perfil acá de la Ligna, nos permite subirlo, porque a mí no me dejó cargarlo y me estuvo dando problemas, Classroom. Yo quería dárselos ahí para que tuviera un espacio de material, pero si en dado caso no se puede, voy a mandárselo solo por WhatsApp, porque no sé, miren, en la retra nos estuvo dando un montón de problemas y queremos que ustedes ahí tengan el material porque es más accesible en la compu y todo, o desde una plataforma más fácil de descargar, porque en WhatsApp a veces se saturan los chats y todo, entonces vamos a ver eso. Pero sí, disculpen que no he terminado el material, pero sí lo estoy haciendo bien detalladito para que les sea de ayuda. Y escaneado mi protocolo, ya lo tengo escaneado, se los voy a compartir. ¿Qué otra cosa? También tengo como unas infografías hechas y se las voy a estar mandando en WhatsApp para que ustedes empiecen a estudiar. Pero como les digo, disculpen que no lo pude hacer, pero la retra sí me atrasó también y todo eso de hacer exámenes y calificar y las notas y todo. Créanme que es un montón, entonces disculpen ahí que me atrasé y que me dio problemas. Dígame, Luis Alfredo. Hola, licenciada, buenas noches. Solo era para comentarle del artículo de la ley de timbres fiscales y papel sellado. Gracias, sí, porque no encuentro mi ley, dígame. Ya lo habían compartido, creo, por ahí, pero es en el artículo 5 y es el numeral 8. Numeral 8. Sí, justamente, ahí es donde nos está estableciendo lo de los impuestos, pero vamos a tener una clase de impuestos un poquito más adelante, porque ahí son impuestos afectos a los timbres propiamente. Entonces, estos no van en la escritura pública pegados, van en el testimonio, ¿ok? Como habíamos dicho, el mandato general está afecto al pago de impuesto de timbre fiscal de 10 quetzales. Artículo 5, numeral 8, literal A del decreto 3792, que es la ley de impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. El mandato especial, ese sí está afecto también a pago de impuesto de timbre fiscal de 2 quetzales. Artículo 5, numeral 8, literal B de la misma ley. Y el judicial no está afecto, ese está exento, ya que la propia ley en el 188, el 195 de la ley del organismo judicial no menciona si éste paga o no paga impuesto alguno. Vean igual el artículo 5, numeral 8 del decreto 3792, la ley de impuesto de timbres fiscales y papel sellado, y también se alarga a que el abogado dé preferencia sobre esto al artículo 190 y 193 de la ley del organismo judicial, ¿ok? Entonces, ahí es donde están los impuestos. No van pegados en la escritura, no me vayan a pegar timbres en la escritura. Los timbres, el pago del impuesto en timbres fiscales va en el testimonio. ¿Vamos a ver redacción de testimonios? Sí, vamos a ver la redacción de testimonios. Pero en eso terminemos el contenido. Jocelyn, dígame. Sí, perdón si ya lo ha dicho antes, pero quería consultar porque yo no sé cuándo serán los exámenes, pero cómo sería el tipo de contenido o modalidad que realiza la licenciada de parcial, entendiendo que todas tenemos ya una lista para el segundo parcial, ¿verdad? Gracias. Sí, correcto. ¿Qué modalidad? Va a poner casos. Casos para que ustedes analicen y establezcan qué se va a usar. Ya vimos la compraventa, ya vimos la promesa de compraventa, ya vimos los mandatos ahorita. Vamos a ver en esto media hora que nos queda lo que avancemos de la servidumbre. Y también va a haber una parte de redacción, ¿ok? Ella va a establecer los datos, qué es lo que tienen que redactar, pero sobre todo, ¿qué les recomiendo yo estudiar? Las cláusulas de la compraventa y el cierre de
cualquier escritura pública. Un cierre. La introducción, pues puede ser que venga, no creo normalmente, porque creo que ya ustedes la manejan y saben redactarla, pero puede ser que venga algo así, que redacten una introducción o que redacten cláusulas de compraventa o un cierre de cualquier escritura pública con datos que ella establezca. ¿Ok? Así puede ser que venga el examen. ¿Qué tienen que tener en su examen? Código de notariado, código civil. No sé, sinceramente no sé si ella va a pedir que nos conectemos aquí a Zoom. Yo voy a tratar de que no sea así, que cada quien haga sus exámenes. Ojalá prometiéndome que ustedes no van a hacer reuniones ahí de mucha, ¿cuál es la 1 y cuál es la 2? Pero sí, porque a mí créanme, cuando yo estaba estudiando, a mí me caía re mal estar conectada en Meet y haciendo el examen y en el teléfono yo tenía, pues gracias a Dios, la oportunidad de que tenía en el teléfono el Meet y en la compu pero no todos podemos estar así. Hay veces que también en el trabajo yo solo entre Meet y el Forms en el teléfono, pero vamos a hacer que el examen sea así, ustedes solitos y todo. Espero yo que solitos, que no van a andar haciendo sesiones extra después ustedes de que, ay, nos juntamos el grupo a hacer el examen, porque no. Entonces, así sería el examen. Casos como los que hemos visto, va a venir redacción y obviamente fundamentarse en unos artículos. ¿Qué artículos serían los que tienen que estudiar? Ay, desde del Código Civil, desde el 1674 hasta el que lleguemos hoy, que son, ya vimos todos los mandatos, que eso tienen que leerlo, que sería el 1727. Ahí apunten, del 1674 al 1727. Y de la compraventa, de la promesa y la opción, del mandato, que son las disposiciones generales. Luego va la sociedad, pero eso todavía no lo hemos visto. Y luego del 1790 al artículo 1833. Esos son los artículos que ustedes tienen que tener subrayados, marcados y bien leídos en su ley. Sigamos entonces con el contenido. Perdón, dígame, Andrea, vi hace rato su mano levantada. Sí, gracias, licenciada. Perdón, solo la pregunta, ¿cuánto tiempo es que nos van a dar para el parcial? Normalmente la LICDA da de 2 hasta 3 horas, de eso no se preocupe. Puede ser que su Ok, examen sea gracias. a las 7 y se cierra hasta medianoche o hasta las 9. Ahorita como tenemos virtualidad y yo sé que en la redacción uno no va a redactar, es ilógico que alguien en 45 minutos vaya a redactar una escritura pública bien detallada, es ilógico. Por eso sí, se les da el tiempo necesario y no tengan pena, cualquier cosa, ahí vamos a estar nosotros pendientes en el chat para que ustedes, si en dado caso tienen dudas, se les pueda apoyar, porque el chiste es apoyarnos, no somos robots que memorizamos todo. Entonces, sí, miren, normalmente ella lo habilita, creo que su examen es a las 7 y les va a dar, creo que hay 8:30, 9, si no estoy mal. Sí, en dado caso no es muy largo. Si es largo, sí les da creo que hasta medianoche. ¿Vendrá totalmente práctico? No. Hay casos de análisis de casos. Incisos de análisis de casos donde ustedes tienen que fundamentar con los artículos que les dije. Y sí, fueron el semestre pasado, me imagino. En el semestre pasado, por ser presencial, teníamos un límite de hora y por más que queríamos tener contenido, pues siempre nos limitaban el horario en las clases, ¿va? Había que el guardián a veces nos quedamos hasta las 8:30 y él ya quería cerrar desde las 8 en punto, ¿va? Entonces ese era el problema. Díganme, falso y verdadero. Depende cómo se porten de aquí para el examen. Vamos a ver si les regalamos, aunque sea una de falso verdadero. Dígame, Ay, sí. Jennifer. Dígame, Jennifer. Pero tienen que contestar, tienen que hablar en la clase, tienen que hablar. ¿Usted me puede repetir los artículos? Con todo gusto. Vamos
del 1790 al 1833. Estos son propios de la compra-venta. Muchas gracias. Y de la promesa y de los mandatos del 1674 al, ahorita les digo, 1727. Ahí Muchas póngale gracias. post-it a su código. Eso es del Código Civil, todos esos artículos del Código Civil. Bueno, nos quedan todavía media hora de clase, entonces sigamos con el siguiente tema, que ya sería la servidumbre de paso. Entonces, vamos a ver de una vez un casito, vamos a ir poniendo aquí ejemplos para que ustedes vayan pensando como notarios. Ustedes ya son notarios, ya están a un pasito. Un examen les falta para nombrarse notarios. Entonces, llega con ustedes un cliente a su notaría, a su oficina, que se llama Juan Pérez. Yo siempre usando los mismos nombres, pero es que esos son se nos quedan. Juan Pérez viene y compró hace varios años una finca en Zacatepeques. Muy bonita la finca y todo. Y ahí vino y construyó su casita. Pero hay un problema. La finca que compró Juan se encuentra rodeada de otras propiedades, entonces está en medio. ¿Cómo entendemos eso? A ver si les puedo mostrar ahí en un pizarroncito. Póngale, hagámoslo como un pastel. Ustedes imagínense un pedazo de pastel. Lida, perdone, serán colindancias. ¿Perdón? Perdone, serán colindancias, ¿no? Sí, colinda con otras propiedades. Pero estas colindancias son limitantes. ¿Por qué? Porque son de otros dueños, de otros propietarios. Entonces, por eso les digo, imagínense ustedes un pedazo de pastel cuando es el cumpleaños de su tía, de su primo, de su abuelito, de no sé quién. Que tienen la costumbre aquí de hacerle un centrito, una ruedita en el medio. Pues ahí en medio del pastel, así como ustedes lo ven, ahí quedó, ¿cómo se llama? La casa de Juan. Quedó en medio. Él no tiene salida, no tiene una vía directa, una salida directa a la vía pública para poder llegar a la calle y llegar a carretera y salir en su carro, porque tiene que obligatoriamente atravesar lo que colinda con la propiedad de Roberto, de Carlos y de Pedro. Entonces está en medio. Para llegar a la carretera viene y dice, ay, me voy a meter aquí atrás. Entonces se ha estado atravesando con su pick-up informalmente el terreno de Pedro, de su vecino Pedro. Entonces vino Pedro, ese no tiene dónde salir porque aquí en medio viene a comprar, está bien, y como solo es monte, que se pase ahí. Se lo dejó, va. Pero no sé qué día se pelearon por cosas de faldas. Y ahora Pedro quiere cercar su propiedad y que ya nunca vuelva a pasar Juan. Entonces viene Juan y dice, mire, Lic, si Pedro me cierra ese camino, yo ya no tengo cómo ni entrar ni cómo salir, ¿qué hago? Yo pasaba por ahí porque él me daba chance, pero ahorita está enojado conmigo y ya no quiere. Entonces, ¿qué figura jurídica debemos analizar? La servidumbre de paso. Pero antes de poder analizar esta figura jurídica para el caso, tenemos que saber qué es una servidumbre. Vámonos al artículo del Código Civil 752. Y ahí nos habla de la servidumbre. Otro artículo que tienen que tener para su examen. No podemos explicar la servidumbre de paso sin comprender primero qué es una servidumbre. Entonces ahí nos define. Servidumbre es el gravamen, ojo, es un gravamen, impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño para utilidad pública o comunal.
Entonces, en esencia estamos frente al concepto de la servidumbre, nos dice que es un gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño para utilidad pública o comunal. La palabra fundamental, la servidumbre es un gravamen. ¿Qué significa esto? Que una finca queda jurídicamente afectada en beneficio de otra. No estamos vendiendo una fracción de inmueble, no necesariamente estamos arrendando un camino o estamos prestando y haciendo un tipo de promesa a vender cuando ya me deje de funcionar a mí ese camino. Entonces, lo que estamos haciendo es constituyendo o reconociendo, así como vaya a corresponder, un derecho real de servidumbre. Tocamos derechos reales. Entonces, aquí tenemos los elementos personales de la servidumbre de paso. Aquí aparecen los dos conceptos que el estudiante, ustedes y notarios, tienen que dominar. El predio dominante y el predio sirviente. Elementos personales de la servidumbre de paso. Predio dominante es el inmueble que recibe el beneficio de la servidumbre. Y el predio sirviente es el que sirve, es el inmueble que soporta el gravamen y sirve de la servidumbre. ¿Ok? Entonces apliquémoslo al caso que estábamos viendo. Juan necesita pasar por el terreno de Pedro para poder llegar a la calle, para poder llegar a la vía pública. ¿Cuál es el predio dominante? A ver quién me contesta. ¿Cuál es el predio dominante? ¿Sería la finca, licenciada? Jessica. Sí, pero ¿la finca de quién? Dígame, Andrea. De Juan. El que está prestando el paso, licenciada. La finca de Juan. El predio, no quien está prestando el paso. Volvamos a los elementos personales. Predio dominante. Predio dominante. Predio sirviente. Dos elementos personales. Predio dominante es el predio que va a recibir el beneficio de la servidumbre. Y el predio sirviente es quien soporta el gravamen. Entonces, el predio dominante es la finca de Juan. Creo que Zoila lo dijo, si no estoy mal. Chilic. Zoila Ortiz. Entonces, el predio dominante es quien va a perdón, licenciada, el predio dominante es quien va a recibir el espacio. Exacto. Quien va a dominar el beneficio de la servidumbre. Y el predio sirviente, quien va a servir de su inmueble para la servidumbre. Va a servir el predio. Entonces, el predio sirviente sería la finca de Pedro. Porque esta es la que va a soportar el paso, es la que va a tener el gravamen, es la que va a abrir el camino, le van a hacer la zanjita y le van a pavimentar en el espacio de Pedro y le van a disminuir una parte de metros cuadrados para que Juan tenga salida a la calle. Entonces va a tener un gravamen. Regla clave para memorizar si ustedes se confunden o es diferente. Dominante se beneficia. Sirviente soporta el gravamen. Dominante es el que necesita la servidumbre de paso. Sirviente es el que va a dar la servidumbre de paso. Entonces, la servidumbre legal de paso, regresando al caso, Juan tiene una finca enclavada en otros previos, no tiene salida a la vía pública, entonces aquí debemos estudiar el artículo 786, si no estoy mal. Ahí está, 786. Nos habla ya de la servidumbre legal de paso, donde
el derecho del predio enclavado. Entonces, Juan, por estar en un predio que no tiene salida ni entrada a la vía pública, él se ubica en un predio enclavado, pero él posee un derecho para poder tener una salida y una entrada a su bien inmueble o a su inmueble. Entonces, la legislación reconoce al propietario de un predio enclavado que tiene el derecho de exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento de su propiedad, obviamente con la indemnización correspondiente. Entonces, tenemos el predio de Juan sin salida, el predio de Pedro, que tiene el acceso directo a la vía pública. Entonces, obligatoriamente, Juan necesita atravesar el predio de Pedro. Entonces, ahí es donde puede existir el fundamento para exigir una servidumbre legal de paso, porque él posee el derecho de un predio enclavado, artículo 786 del Código Civil. Pero viene Juan y nos dice, como la ley me da derecho de paso, quiero que el camino pase exactamente frente a la casa de Pedro, porque ahí me gusta más, porque yo ahí también paso viendo a la mujer que me quería robar. Hablando así, ¿puede Juan decidir unilateralmente por dónde él se le da la gana pasar? No, no puede decidir. La existencia del derecho, según lo que vemos en el 786 y los demás artículos siguientes, no significa que Juan pueda imponer arbitrariamente cualquier recorrido. Sí, le van a dar un acceso y una salida, o sea, te la van a dar, pero no va a ser donde a él se le dé la gana. Eso siempre que tenga un derecho no significa que va a ser como yo quiera. ¿Por qué? Porque miremos el 789, lugar de la servidumbre, donde nos dice que el dueño del predio sirviente, o sea, Pedro, tiene el derecho de señalar el lugar donde ha de constituirse la servidumbre de paso. Si no estuviera de acuerdo, el dueño del predio dominante, por ser impracticable o muy gravoso para este lugar designado, podrá ocurrir al juez competente para que, oyendo el dictamen de expertos, resuelva lo más conveniente. ¿Por qué las servidumbres de paso se van legalmente? Porque a veces existen muchos conflictos entre las partes. Entonces, ustedes tienen que saber congeniar bien con las partes para otorgar estas servidumbres de paso, que no afecte a uno, pero tampoco al otro, porque viene y le dice Pedro, va, está bien, ahí te doy el paso, pero es ahí atrás de un montón de lodo y siempre que pases te vas a llenar de lodo. O dar la salida casi cerca de un barranco, o cosas así, ¿va? También el otro no puede tergiversar el derecho que tiene Juan. Entonces, la ubicación de la servidumbre debe terminarse procurando que sea un lugar menos perjudicial para el predio dominante y para el predio sirviente, y también atendiendo a las reglas relativas a la salida hacia la salida y la entrada de la vía pública. Entonces tenemos dos posibles rutas, digamos según los predios. 100 metros pasa por el jardín frente a la vivienda de Pedro, o 120 metros que pasa por un extremo de la finca y ocasiona mucho menos perjuicio. Entonces, ¿qué debemos analizar? No simplemente cuál es la que quiere Juan o la que quiere Pedro. Debemos aplicar los criterios legales para determinar el lugar de la servidumbre. Miremos el artículo 787. Juan ahí nos va a decir que quiere un camino de 15 metros de ancho. ¿Puede exigirlo porque su finca es la dominante? No. Porque la indemnización al predio sirviente se verá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. Él no es como que le esté comprando ese pedazo para pasar, sino que se está haciendo una servidumbre de paso y no puede escoger ni el lugar, ni de qué tamaño, ni cómo va a ser, simplemente algo que le dé acceso para entrar y para salir de su bien inmueble. Entonces, no puede exigirlo solo por ser la finca dominante. El ancho debe responder a las necesidades del predio dominante y las reglas establecidas por la legislación sin perjudicar al predio sirviente.
Ahí bien lo dice en el artículo 787, que debe estudiarse directamente para determinar las medidas y excepciones que correspondan al caso. Entonces, ahora Pedro viene y nos pregunta, entonces Juan va a pasar por mi propiedad de gratis. Necesariamente no tiene que ser así. Miremos el artículo, si no estoy mal, 786, que nos está contemplando, perdón, sí, entre 786 y 787, que nos está contemplando la indemnización. Dice, el propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril, etc. En ambos casos, y mientras resuelva en definitiva, las autoridades judiciales podrán construirse provisionalmente por estas, previa garantía de indemnización y de daños y perjuicios. Indemnización al predio sirviente. La misma disposición se aplicará al que, teniendo paso por predio de otro, necesita ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines, etcétera, etcétera. Miremos, perdón, ese no era, el 7. Sí, está establecido propiamente en esos artículos, donde pues la adquisición de la servidumbre nos contempla la indemnización correspondiente. Aquí debemos distinguir, el predio dominante obtiene el beneficio, el predio sirviente soporta un gravamen, una afectación. Entonces la legislación busca equilibrar ambos intereses. Eso quiere decir que sí, por el hecho de que Juan vaya a pasar por el lugar de Pedro y que se vaya a hacer un camino según lo establecido en la ley, se le puede indemnizar a Pedro. Obviamente siempre tiene que haber un acuerdo entre los propietarios. Entonces ahora vamos a cambiar un poquito el supuesto. Pedro viene y dice, Juan no quiere ir a juicio. Y yo tampoco quiero ir a juicio. Entonces estoy totalmente de acuerdo en darte el paso porque yo me quiero ahorrar los abogados. Ahorita solo con el notario o la notaria vamos a gastar. Entonces hagamos legalmente la servidumbre. Ambos llegan a su notaría. ¿Qué instrumento van a redactar? Una escritura pública de constitución de servidumbre de paso, determinando exactamente su naturaleza, ubicación, dimensiones, condiciones, la indemnización cuando sí corresponda, etc. ¿Por qué una escritura pública? Se dirán ustedes, estamos constituyendo un derecho real, entonces recae sobre bienes inmuebles. Miremos el artículo 1576. 1576 del Código Civil. Siempre estamos en el Código Civil. Entonces, vamos a autorizar una escritura, porque estamos constituyendo un derecho real que recae sobre bienes inmuebles. Por ello, es que nosotros tenemos que analizar, pues, la forma de las exigencias establecidas por el Código Civil y la necesaria, pues, instrumentación para los efectos registrales posteriores. En nuestro ejercicio, pues, se va a otorgar una escritura pública. Los contratos, dice el 1576, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera sea su valor, deberá constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se establecieren sus requisitos bajo confesión judicial del obligado, etcétera, etcétera. El primer párrafo es lo que nosotros necesitamos. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. ¿Por qué la constitución de servidumbre de paso consta en escritura pública? No sé quién levantó la mano. Dígame, Diana. Porque se inscribe en el Registro General de la Propiedad.
Correcto, porque lleva una inscripción. Porque se deben, correcto, Jessica, porque se deben, ¿cómo se llama? Inscribir en los registros. Diana Castillo. ¿Y Jessica qué es? Jessica Caldero. Entonces, eso es lo importante de la servidumbre de paz. ¿Por qué tiene que estar constituida? Porque se inscribe. Entonces, lleva, como les decía, una inscripción registral. También eso está contenido, si no estoy mal, en los artículos, subrayen los artículos que les voy diciendo, porque si no se me van ni viendo, porque yo tengo la ley aquí abierta. En los artículos 1125, inciso número 2. Y en el 1137. Subrayen y marquen esos, donde nos hablan propiamente de que en el registro se inscribirán los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio, hipoteca, servidumbre y cuáles otros derechos reales sobre inmuebles. Subrayen, servidumbre y cuáles otros derechos reales sobre inmuebles. Entonces, en el registro se va a inscribir la servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmueble. Además, en el 1137 nos habla propiamente que las servidumbres se harán constar en la inscripción de la propiedad tanto del predio dominante como del predio sirviente, pero si fueren constituidas con carácter de uso público y a favor de pueblos, ciudades o municipios, solo se harán constar en el predio sirviente, cuando no hubiere predio dominante determinado. Eso ya cuando es en sentido municipal. Háganle ahí al 1637 un llamado al artículo 752. Y al 752 háganle un llamado al 1125, inciso número 2, y 1137. Donde nos está estableciendo, pues obviamente, la escritura pública. Y también ahí en el 752, llamado al 1576 del Código Civil. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo en escritura pública? Porque va a haber un gravamen, porque va a haber una anotación, porque eso se tiene que estar inscrito, que hubo un gravamen ante un bien inmueble. Entonces, ¿se autoriza la escritura pública? Juan y Pedro firman. Ahí es donde terminamos. ¿La servidumbre de paso? No. Porque estamos frente a un derecho real relacionado con dos inmuebles. Debemos atender su inscripción en el registro general de la propiedad, como bien lo dijo Diana. Entonces, ¿en qué fincas debemos pensar? Tenemos la finca dominante, que es la que recibe el derecho, y la finca sirviente, la que soporta el gravamen. La inscripción registral debe reflejar jurídicamente la relación correspondiente en los términos establecidos por la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante esto. Porque se tiene que inscribir. ¿Y por qué es importante inscribirlo? Imaginemos que viene Pedro y constituye la servidumbre y después vende su finca a María. María dice, yo nunca le di permiso a Juan para pasar. Aquí se entiende la importancia de la naturaleza real de la servidumbre y de su publicidad registral, principio de derecho notarial. No estamos simplemente ante un favor ante Juan y Pedro, sino ante un derecho real que recae sobre los predios. Entonces, diferencia, derecho real versus favor personal. Supongamos que Pedro viene y dice, Juan puede pasar mientras yo sea dueño. Eso podría plantear una situación distinta que debemos nosotros analizar según el negocio que se requiera. Pero si las partes quieren constituir una verdadera servidumbre, no se trata simplemente de, ay, lo dejo pasar y ya. Jurídicamente estamos afectando un predio en beneficio de otro predio.
Entonces, esta es la diferencia fundamental entre un favor personal y un derecho real. ¿Qué debe verificar el notario antes de redactar y que ya se le expuso todo? Pues obviamente quienes van a ser los del predio dominante y predio sirviente, que se identifiquen, que sean capaces, que sean dueños de los bienes inmuebles o de los inmuebles, que tengan pues datos registrales del predio dominante y del sirviente, que sea el trámite debido de los gravámenes o limitaciones que van a existir, la ubicación exacta de la servidumbre, el ancho, la longitud, el área donde va a estar, el área afectada del predio sirviente, cuál va a ser el fin del paso, si este va a tener una indemnización, si así corresponde, cuál van a ser los modos de uso y las condiciones de uso para no afectar ni al dominante ni al sirviente, la documentación técnica necesaria para obviamente hacer la servidumbre de paso, la situación registral de cada una de las fincas y la existencia, si en dado caso hay de otros titulares afectados alrededor, ¿va? ¿Ustedes creen que basta decir que Pedro le hubiera dicho, ay no, por aquí no vas a pasar y ya? No, porque como estábamos viendo en el artículo 786, que Juan posee un derecho. La escritura debe permitir determinar adecuadamente qué parte del predio sirviente quedará afectado para que el dueño, el propietario de un predio enclavado tenga derecho a salir y entrar de su inmueble. Entonces, ahí es donde empiezan otras partes, donde la escritura, pues ya dependiendo del caso, pueda resaltar necesaria documentación técnica, como ya sea propiamente, no sé si es un ingeniero o un arquitecto, sinceramente no sé qué es, creo que es un ingeniero civil, donde se necesita pues un plano, medidas, orientación, puntos de referencia, áreas, longitudes, el ancho, la descripción del recorrido, etcétera. Cosas más técnicas y profundas para alguien que se va a dedicar en hacer la servidumbre de paso. El instrumento debe ser suficientemente claro para permitir su calificación e inscripción registral. No puede ser ambiguo, no puede hacerse alusión a cualquier analogía. Entonces tiene que ser claro y preciso y conciso. La escritura debe cumplir con los requisitos siempre del Código de Notariado. ¿Cuál es la base fundamental del Código de Notariado para usted redactar un instrumento público? Artículo 29 y artículo 31. La estructura de la escritura, ¿qué es lo que lleva? Una minuta, así que podemos ver didáctica, pues lleva la introducción, su comparecencia, o su encabezado, su comparecencia, la identificación de ellos en la comparecencia, pues su capacidad. Posteriormente iniciaríamos las cláusulas de los antecedentes, la propiedad del predio dominante, donde está también la propiedad del predio sirviente. Posteriormente la segunda cláusula donde se constituye la servidumbre. Tercera cláusula donde se va a ubicar y qué dimensiones va a tener. Una cuarta cláusula donde va a haber una indemnización. Una quinta cláusula donde se estipularán condiciones de uso. Por último, la última cláusula de aceptación y el cierre notarial. Entonces, ahí estaría propiamente cómo redactar y cómo sería y cómo se entiende la servidumbre de paso, la constitución de la servidumbre de paso, para qué se usa y de qué es. Me pasé 2 minutitos, pero con eso quedamos. Estudien los artículos que quedamos y en la otra clase pues vamos a ver el testamento y hasta ahí llegaríamos para su examen parcial. Si en dado caso ya iniciamos la otra semana. Les prometo, de verdad, perdón que no les he tenido su material, pero sí espero yo que tenerlo bastantes días antes de su examen. Y ahorita voy a volver a intentar subir los documentos en claro. Entonces,
Gracias por su atención siempre. Cualquier duda estoy a la orden, me pueden escribir. Y ahí están los artículos que vimos en clase. Igual yo se los voy a mandar en el material para que los tengan a la mano. Feliz noche a todos. Nos vemos el día miércoles. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lida. Gracias. Feliz noche, Feliz Lida. noche, Lida. Feliz noche, Linda, gracias. Feliz noche. Feliz Gracias. noche. Dígame, Telma, Feliz aviso noche, mano licenciada. levantada.